Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de las civilizaciones antiguas. Antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Si te gusta el vídeo, pon un like y deja un comentario. Y para estar al día de todas las novedades, no dejes de hacer clic en la campana. Entremos en la historia. Empecemos por una antigua civilización situada en la actual China. La civilización china existió entre 1600 a.C. y 1046 a.C. y ocupa un lugar destacado en nuestra lista. La antigua China, o China de la dinastía Han, tiene una de las historias más fascinantes. Si quiere explorar todas las dinastías que gobernaron China, tiene un enorme periodo de tiempo que cubrir. La civilización del Río Amarillo se considera el inicio de la civilización china. Fue aquí, hacia el 2600 a.C., donde comenzó a gobernar el legendario Huangdi, o Emperador Amarillo. Fue el fundador de muchas dinastías que gobernaron China. En el 2070 a.C., la dinastía Xia fue la primera en unificar toda China, tal y como se describe en las antiguas crónicas. A partir de entonces, el poder en China pasó de una dinastía a otra hasta el final de la dinastía Qing en 1912 d.C. Este año marcó el fin de más de 4 milenios de antigua civilización china. Durante este tiempo, los chinos dieron al mundo muchos inventos y productos útiles, como la pólvora, el papel, la imprenta o la brújula, entre otros. Curiosamente, la antigua China fue también la cuna del primer prototipo de helado, que se inventó en el año 200 a.C. Se trataba de una mezcla de nieve, leche y arroz. Además, la producción de seda en China era tan importante que divulgar el secreto de su fabricación se castigaba con la muerte. La siguiente en nuestra lista es la civilización maya, una de las más misteriosas del mundo antiguo. Su periodo de existencia abarca desde el año 2600 a.C. hasta el 900 a.C. La civilización maya se ubicaba en el territorio de la actual península de Yucatán. Los mayas florecieron en América Central y alcanzaron un gran desarrollo, con una población de unos 19 millones de habitantes en su momento álgido. Hacia el 700 a.C., los mayas habían desarrollado su propio sistema de escritura y creado calendarios solares. Según su calendario, el mundo se creó el 11 de agosto de 314 a.C., y la fecha estimada del fin de la humanidad, según su calendario, era el 21 de diciembre de 2012, lo que provocó muchas discusiones. Los antiguos mayas eran ricos culturalmente, construyeron pirámides, muchas de ellas más grandes que las de Egipto. La repentina decadencia y abrupta desaparición de la civilización maya sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la historia antigua. Aunque los mayas han desaparecido, sus descendientes aún viven en algunas zonas de Centroamérica. También cabe destacar que las pirámides mayas, como la de Kukulcán, en Chichén Itzá, se construyeron con tal precisión que, durante el equinoccio, sus escalones crean un efecto parecido al de una serpiente deslizándose hacia abajo. En el tercer puesto de nuestra lista se encuentra la antigua civilización egipcia, que existió desde el 3100 a.C. hasta el 30 d.C. El antiguo Egipto estaba situado a orillas del río Nilo. Es una de las civilizaciones más antiguas y culturalmente más avanzadas de nuestra lista. La civilización egipcia es conocida por sus faraones, sus majestuosas pirámides y la Esfinge. Se unió bajo el liderazgo del primer faraón, pero quizás no habría sucedido si no hubiera habido colonos en el Valle del Nilo, ya a principios del 3500 a.C. La historia del antiguo Egipto puede dividirse en varios reinos estables, salpicados por periodos de inestabilidad conocidos como periodos intermedios. El antiguo Egipto dio al mundo pirámides, momias, jeroglíficos y mucho más. La civilización alcanzó su apogeo durante el Nuevo Reino, cuando faraones como Ramsés el Grande gobernaron con tal poder que incluso los nubios cayeron bajo la influencia egipcia. Dato interesante: el antiguo Egipto tenía métodos anticonceptivos, entre ellos el uso de una mezcla de estiércol de cocodrilo y miel. Además,
La pirámide de Keops estaba originalmente cubierta de brillantes losas de piedra caliza que brillaban al sol y podían verse desde muchos kilómetros de distancia. En el segundo puesto de nuestra lista se encuentra la civilización del Valle del Indo, que existió entre el 3900 a.C. y el 1900 a.C. Su territorio abarcaba la cuenca del río Indo. La civilización del Valle del Indo fue una de las 3 primeras civilizaciones del mundo antiguo, junto con el antiguo Egipto y Mesopotamia. Fue la más extensa de las 3, con una superficie de 150.000 kilómetros cuadrados. Los principales centros de esta civilización incluían las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro, cuyos nombres proceden de los yacimientos excavados. La civilización del Valle del Indo realizó importantes avances en la medición de la longitud, la masa y el tiempo, y su cultura era rica en arte y artesanía. Sin embargo, a pesar de su avanzada civilización, aún no se ha descifrado su lenguaje escrito, lo que deja muchos misterios sobre su cultura y costumbres. Mohenjo-Daro, uno de los principales centros de la civilización del Indo, sorprende por sus sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado, que aún hoy asombran a los científicos. Por último, el primer puesto de nuestra lista lo ocupa la civilización mesopotámica, que existió desde el 3500 a.C. hasta el 500 a.C. Mesopotamia estaba situada en el territorio de los actuales Irak, Siria y Turquía. La historia de Mesopotamia se remonta tan atrás que no se conocen pruebas de ninguna otra sociedad civilizada anterior. Se considera que Mesopotamia fue el primer lugar donde realmente empezaron a formarse sociedades civilizadas. Alrededor del 8º milenio a.C., la gente empezó a desarrollar la agricultura, lo que inició una nueva fase en la historia de la humanidad. La civilización mesopotámica contribuyó enormemente al desarrollo del arte, la tecnología y el gobierno, convirtiéndose en la primera civilización de la historia. Curiosamente, Mesopotamia es la cuna del primer lenguaje escrito conocido, el cuneiforme, que se utilizaba para registrar transacciones económicas, textos religiosos y leyes. El documento más famoso escrito en cuneiforme es el Código de Hammurabi. Mesopotamia también creó las primeras leyes que regulaban los préstamos y empréstitos, con normas muy estrictas y sanciones en caso de incumplimiento. Ahora que hemos completado nuestro viaje al mundo de las civilizaciones antiguas, recordemos una vez más cómo sus legados han influido en los tiempos modernos. Cada cultura, ya sea China, Maya, Egipto, el Valle del Indo o Mesopotamia, ha hecho una contribución única a la humanidad, dejando un legado que perdura hoy en día. La antigua China no solo nos dio la brújula, la pólvora y el papel, sino que también desarrolló el primer sistema de exámenes públicos, que tuvo un enorme impacto en la movilidad social y la gobernanza. Los inventos y principios médicos chinos, como la acupuntura, se siguen utilizando en todo el mundo. La civilización maya, aunque misteriosa, nos legó un complejo sistema de escritura, matemáticas y astronomía, incluido el concepto del cero. Su arquitectura y sus logros culturales siguen fascinando e inspirando a los estudiosos. El antiguo Egipto no solo construyó las pirámides, sino que también desarrolló un avanzado sistema de irrigación, un calendario solar y métodos únicos de control de la natalidad. Estos avances fueron decisivos para que su civilización se mantuviera estable y próspera. La civilización del Valle del Indo sorprende por sus sistemas de planificación, abastecimiento de agua y saneamiento, que siguen siendo relevantes hoy en día. Aunque aún no se ha descifrado su lenguaje escrito, su patrimonio cultural sigue explorándose y se descubren nuevas facetas del mundo antiguo. Mesopotamia, como primera civilización de la historia, sentó las bases de la escritura, la legislación y la arquitectura, que se convirtieron en los pilares de todas las civilizaciones posteriores. La escritura cuneiforme, las leyes de Hammurabi y maravillas arquitectónicas como los jardines colgantes de Semiramis han dejado una huella indeleble en la historia del mundo. Estas civilizaciones no solo han pasado al pasado,
sino que siguen vivas en nuestro mundo a través de sus descubrimientos e ideas. Le agradecemos que nos acompañe en este fascinante viaje por la historia de la humanidad. Si le ha gustado el vídeo, no olvide darnos un like, suscribirse a nuestro canal y dejarnos un comentario. Sus comentarios y sugerencias son siempre importantes para nosotros. Hasta pronto en nuestro canal.